Buenas noches. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy a Dalila Arpin, una colega argentina, pero que vive en París hace muchísimos años. Bueno, unos cuantos, vamos a decir. Dalila es docente de la sección clínica París-Île-de-France. También es miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y de la AMP. Es AME y fue AE entre 2016 y 2019. Ha escrito un libro que muchos hemos leído que se llama Parejas Célebres. ¿Has escrito más? Bueno, la tesis de doctorado, Figures de l'incroyance, Figuras de la Increencia. Ajá. Bueno. Eso, tienen un artículo, eso. Ya Bueno. vendrán otros más. Sí. Bueno, el título de la intervención de Dalila hoy es Poética de la sesión lacaniana. Quizás se sorprendan del título, de la relación que puede haber entre la poesía y el psicoanálisis, pero está tomado de la última enseñanza de Lacan, que toma la poesía para hablar de la interpretación. En realidad está inspirado en un libro de Miller que se llama Un esfuerzo de poesía. Aquí tenemos publicados los libros de Jacques Miller. Claro, los seminarios existen y tienen, existen es muy bonita en castellano, sí. y hay uno que se llama específicamente Un esfuerzo de poesía. Exacto. Fundamentalmente ella va a hacer todo un recorrido por la enseñanza de Lacan hasta llegar al último Lacan y a una concepción singular de la interpretación analítica donde hay un privilegio sobre el sonido, ¿no? Por lo cual Lacan va a tomar la poesía china como modelo para la interpretación analítica y fundamentalmente la interpretación oracular, definida como que ni revela ni esconde, hace signo. Sin más, le doy la palabra a Dalila. Muchas gracias, Araceli. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta noche les voy a hablar de lo que ha sido un poco la conclusión de un curso que he dado, una enseñanza en la escuela hace un año y medio, que se llamaba La sesión analítica, una sesión infinita, que es una frase de Jacques Alain Miller y con la idea de explorar. Habíamos explorado por qué la sesión es corta, por qué, qué quiere decir cortar una sesión. Bueno, hay toda una serie de cosas que se pueden encontrar en la enseñanza de Lacan, donde habla de las tijeras, los cuchillos, etc. Y llegamos al la última sesión a esta conclusión, ¿no? Que la sesión analítica tiene una cierta poesía. Muchas veces en una sesión, las primeras frases encuentran un nuevo sentido con la escansión. Así, una joven que pide venir a una sesión suplementaria entre sus 2 sesiones semanales, dice al pasar, mientras se sienta, no era una urgencia. Luego desarrolla sus desventuras en un encuentro amoroso. Siendo que se han visto una sola vez, ella se queda esperando sus mensajes. A la cita siguiente, ella le reclama su no reactividad a los mensajes. Quiere saber también si esta relación será solo una aventura pasajera o si habrá por lo menos una segunda vez. Él responde que no lo sabe aún. Pasan la noche juntos, luego él se va. A pesar de sus esfuerzos para tomar las cosas con un cierto desapego, no puede evitar angustiarse. Luego habla de otra cosa, entre comillas. Una ginecóloga que ha visto le ha preguntado si piensa congelar sus ovocitos y ha sentido la urgencia de decidirse. Era entonces urgente venir, le digo. Se da cuenta de que cuando espera sus mensajes, que ella envía frecuentemente, porque ella va, ¿no es cierto? Es una chica de unos 30 años que quiere encontrar a alguien en las aplicaciones, ¿no? Entonces ella siempre espera, ella envía mensajes, pero después queda esperando la respuesta
y tiene lo que ella llama una reacción pulsional. Ella pasa todo el tiempo libre pensando, no piensa en esos momentos, actúa, o más precisamente, podríamos decir, es actuada. En cambio, en otros momentos, ella puede elaborar sus mensajes, poniendo incluso un poco de humor. Este sujeto que está animado por una urgencia pulsional ligada a la demanda, que es en su caso algo que aplasta el deseo, como en la neurosis obsesiva. Vemos aquí entonces, como en otros casos, que de un pequeño comentario nimio, no era una urgencia, puede dar el tono de la sesión, introducir algo que va a encontrarse luego en el desenlace y donde se aloja algo de otro orden. La pregunta que podemos hacer es, ¿la sesión es el lugar de una inversión dialéctica en la que el analizante se dirige hacia una suerte de conclusión o que retoma al menos el primer elemento para oponerle un punto de vista y recuperarlo al final enriquecido o hasta transformado a la manera de un razonamiento dialéctico? Digamos que esta es la hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es una inversión dialéctica? Encontramos esta expresión en los escritos de Lacan en el texto Intervención sobre la transferencia, que sigue al texto del tiempo lógico. En ese texto sobre el tiempo ya aparecía la idea de un movimiento dialéctico que se enriquece a lo largo del tiempo. Los distintos momentos, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir, se encajan como muñecas rusas. En Intervención sobre la transferencia leemos que el psicoanálisis es una experiencia dialéctica y que esta noción debe prevalecer cuando se plantea la pregunta por la naturaleza de la transferencia. Lacan habla de un movimiento de gravitación del discurso hacia la verdad. Es aquí que expone el caso Dora como una serie de intervenciones dialécticas. Y dice, se trata de una escansión de las estructuras en que se transmuta para el sujeto la verdad y que no tocan solamente a su comprensión de las cosas, sino a su posición misma en cuanto sujeto del que los objetos son función. Lacan va entonces a leer el caso Dora a la luz de los tres desarrollos de la verdad y sus respectivas inversiones dialécticas. Podemos hacer corresponder cada uno de estos desarrollos a los momentos dialécticos, tesis, antítesis y conclusión. Entonces, el primer desarrollo es la afirmación de la verdad. Mi padre y la señora K son amantes desde hace tiempo y yo soy el objeto de intercambio, así como ella llega a ver a Freud. Entonces, segundo desarrollo de la verdad, es la tesis. La complicidad de Dora hace perdurar la relación. Acá vemos la participación de Dora, así como sus relaciones con los otros miembros del cuarteto. Está entonces, como saben, Dora, el padre, la señora K y el señor K. El intercambio de regalos, por ejemplo, del padre de Dora a la señora K para compensar las relaciones sexuales, porque como él es impotente, ¿no es cierto?, que tiene sífilis, le regala cosas. También los regalos que se le hace el padre de Dora que le hace a la madre, dice Lacan, para enmendarse. En francés la expresión es faire amende honorable. La relación edípica aparece entonces bajo una nueva luz. Por el síntoma de la tos, Dora está identificada a su padre. Esta tos tiene por causa en el padre la sífilis, lo que marca su impotencia. Y entonces Dora, identificada a su padre, muestra que ella también se siente impotente en esta relación, en esta situación, y que no sabe cómo salirse. Detrás de la máscara de los celos edípicos se trata de otra cosa, dice Freud. Entonces, la segunda inversión dialéctica no es la relación entre
mi padre y la señora K que me interesa. Sería como si Dora fuera a decir eso, ¿no? Los celos de Dora recubren el interés que tiene por la señora K, que es la persona del sujeto rival. Entonces, tercero desarrollo de la verdad, la antítesis que niega la verdad del primer tiempo. Es decir, ya no es esa relación el problema, sino la señora K ella misma, en sí misma. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es la blancura deslumbrante del cuerpo de esta dama, que fascina a la joven Dora. De ahí el hecho de que se preste a los intercambios por complacencia, y es el motivo de su lealtad. ¿Mm? Es decir, ella admira a esta señora y por eso acepta que le hagan cuidar los hijos del matrimonio K para que el padre pueda salir con la señora. Entonces, la tercera inversión dialéctica, el valor real de la señora K para Dora es que responde al misterio de la feminidad. La joven histérica quiere saber cómo se hace para ser una mujer, la pregunta inconsciente de la histeria, ¿qué es una mujer? Y entonces cree encontrar la respuesta en esta otra mujer, la señora K. Además, si vuelven a leer el caso, verán que Dora pasa mucho tiempo con esta señora y que leen libros de sexualidad y hay toda una parte donde ella aprende cosas de esta señora, es decir, que queda posicionada como la que realmente sabe cómo ser una mujer, lo cual en Dora esta respuesta ella no encuentra en su madre, que es la engañada. Pero hay casos de histeria en que la otra mujer y la madre coinciden en la misma persona. Entonces, esto de que Dora busca la respuesta al misterio de la feminidad, aparece en el segundo de los sueños de Dora. Ella se pasea en una ciudad que no conoce y llega a su casa. Encuentra una carta de su madre que le dice que como ella salió a escondidas de sus padres, la madre no ha querido informarla de la enfermedad del padre. Tu padre ha muerto ahora, dice la madre en su carta. Dora tiene la intención de ir al cementerio y pide hasta 100 veces que le indiquen dónde se encuentra la estación. Le dicen 5 minutos. Luego entra en un bosque y pregunta a un señor que le dice aún 2 horas y media. Freud toma cada uno de estos elementos. Nosotros vamos a subrayar 2 horas, esa expresión. Porque es el mismo lapso de tiempo que ella pasa delante de la Madonna, en el Museo de Dresde. Freud analiza esta fascinación como la búsqueda de la respuesta a la pregunta inconsciente de la joven histérica, ¿qué es una mujer? Entonces, la conclusión, teníamos, ¿no es cierto?, tesis, antítesis, conclusión sería la negación de la negación. No es el individuo que le interesa, la señora K, sino un misterio, el misterio de su propia feminidad. Lacan va a asociar igualmente el movimiento dialéctico de la cura cuando dice, la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. Es decir, si ustedes reciben pacientes, no le están hablando todo el día de la transferencia. Algo de la transferencia va a aparecer en momentos de estancamiento. Y ahí es donde se revela cómo el sujeto constituye sus objetos. En la transferencia va a mostrar de qué manera se relaciona con el objeto que ustedes encarnan en la transferencia. Lacan dice también en este texto, siempre estamos en intervención sobre la transferencia no toma su sentido sino en función del momento dialéctico en que se produce. O sea que es muy interesante leer cuando un paciente les dice que ha soñado con ustedes o que se acordó de ustedes o que hasta ustedes le hicieron una interpretación en un sueño, que en qué momento dialéctico de la cura esto aparece. Esta cita muestra que la transferencia tiene la función de permitir el avance de una cura y, en consecuencia, los movimientos dialécticos necesarios a su desenlace, pero también puede detener una cura.
Y en este punto podemos constatar la manera en que el analizante constituye sus objetos libidinales. En el caso de Dora, el lapso de 2 horas que aparece en el sueño para encontrar la estación de tren corresponde a las 2 sesiones que le quedan, cuando anuncia a Freud que va a venir hasta fin de año y dejará de venir, porque Freud recibía a los pacientes durante 1 hora cada vez. Entonces, 2 horas son, me quedo 2 horas y me voy. 2 sesiones y me voy. Dora, perdón, 2 horas. Está bueno el equivoco en español. Dora. 2 horas para llegar a la estación, es decir, para encontrar la puerta de salida del análisis. Freud interpreta esto como una reacción a su error. Él ha querido el bien de su paciente, probablemente porque se sentía comprometido con el padre. Recuerden que Dora tenía solamente 18 años y que es el padre quien se la confía. Es decir, que Freud quiso también hacer de padre, pero un padre particular, porque es cierto que Lacan observa que él la llevaba casi a darse cuenta de que ella estaba enamorada del señor K. Hoy en día sería complicado esto. Y la repercusión, entonces, en la transferencia no se hace esperar. El punto ciego del analista es que no ha percibido que para esta joven no se trataba del señor K, sino del enigma de la feminidad, y no tanto de los movimientos del cuarteto. Además, esto explica por qué ella le da la famosa bofetada del lago. ¿Mm? Es decir, él le está diciendo que su mujer no es nada para él, o sea que le arruina el montaje inconsciente. Ella que quiere creer que sí, esa señora tiene el misterio de la feminidad porque tiene el marido y tiene también un amante. ¿Mm? Las 2 horas, entonces, agrupa en un solo elemento 2 puntos importantes. El sintagma de la adoración de Dora frente a la Madonna, el misterio de la feminidad, y un elemento transferencial, el tiempo que le concede a la nariz. Podemos darle entonces el valor de una letra, es decir, el elemento a extraer en el discurso del analizante. En la interpretación se trata de extraer los significantes amos que cifran el goce de un sujeto. Como decíamos en el otro ejemplo, una urgencia. ¿Mm? Hay que escuchar eso. Hay que, bueno, dio la casualidad que lo escuché. No siempre uno puede. Pero cuando pueden, es interesante. En otro momento, por ejemplo, un paciente viene y antes de ir al diván, mira la biblioteca. Y dice, usted tiene los libros de Hannah Arendt. Y dice, Hannah Arendt era judía, qué sé yo. Y cuando empieza la sesión explica que él tiene un apellido de Alsacia y que entonces un apellido con una sonoridad alemana, y en la escuela siempre lo trataban de judío. Ya ese comentario de un libro de la biblioteca, que podría haber visto ese como cualquier otro. Entonces, eso después se volvió a encontrar en el texto de la sesión. Digamos que la hipótesis que tenía es que la sesión es un texto. Hay que tomarla no tanto como un relato. Hay gente, por supuesto, que viene a contar el fin de semana, o esta semana no pasó nada. Bueno, ¿quién dijo que tenía que pasar algo para venir a la sesión? O no voy a venir porque no pasó nada nuevo. Bueno. En realidad, cada sesión se puede tomar como un texto en sí misma. Entonces hay una tesis, una antítesis y una conclusión. Puede, digamos, es una hipótesis. Tampoco es un método ni una receta, ¿no? Por eso hay que tomarlo con una cierta distancia. Pero la idea es que es algo para leer y no para entender. Y entonces las 2 horas en el caso de Dora serían una letra, algo que cifra el goce. Es la práctica que Miller llama post-interpretativa. 2 horas condensa el goce de Dora. Esto nos lleva a recordar la diferencia entre inconsciente transferencial e inconsciente real. En el texto Leer un síntoma, que encuentran en la página de la Escuela de la LP, lo tienen en internet,
Jacques Miller explica que el inconsciente no es real, porque es una hipótesis que se deduce. El sujeto mismo lo es. El síntoma tiene una cara, por supuesto, que puede ser interpretada del lado del sentido, pero como Freud mismo lo había observado, tiene también una cara real que resiste a la interpretación por el sentido. La ha llamado reacción terapéutica negativa. Los síntomas empeoran en un punto bien avanzado de la cura. El análisis tropieza con los restos sintomáticos al que nosotros le damos el estatuto del real del síntoma, lo que está fuera del sentido, dice Miller. Precisa que cuando escuchamos, lo hacemos del lado del sentido, mientras que para privar, destetar el sentido, el término que él usa, el sentido, entonces hay que privar el síntoma del sentido que lo nutre, hay que leerlo. Leer un síntoma va en sentido inverso, consiste en privarlo de sentido. Es por eso que al ternario freudiano del Edipo, Lacan le agrega el ternario real simbólico imaginario. Desplazamiento que nos orienta hacia la lectura de un síntoma para pasar de la escucha a la lectura del sinsentido. Por ejemplo, una chica obsesiva que desarrolla durante un pequeño periodo un síntoma de frigidez, hablando de otra cosa, me dice, bueno, dice, yo tengo miedo de morirme, pero cuando uno está muerto no siente nada más. Entonces yo le hago escuchar, cuando uno está muerto no siente nada más, y eso disolvió el síntoma. La escucha por el sentido nutre el síntoma, es lo propio de la psicoterapia. Mientras que el psicoanálisis de orientación lacaniana extrae las letras, las palabras o expresiones donde se ha alojado el goce. La lectura toma distancia de la semántica, dice Miller, e invita a retomar los tres tipos de equívocos, homofónico, gramatical y lógico. ¿Todos lo conocen a esto o quieren que dé algún ejemplo? ¿Damos? ¿Ah? Sí, puede dar un ejemplo. Esto, claro, esto está en el entredicho. Bueno, hay que saber también que Lacan escribía y analizaba en francés. Y en francés hay una cierta cantidad de equívocos interesantes, pero a la vez no tantas. Entonces, porque por ejemplo, parece que en japonés es tan equívoco que hay que saber el contexto de una palabra. ¿Sí? ¿Alguien conoce el japonés? ¿Sí? Eso. Eso. O la otra. Entonces, es cierto que las lenguas tienen una distinta magnitud de equívoco, pero hay que encontrar la que le conviene, ¿no? El castellano. Por ejemplo, un muchacho obsesivo que decía, yo secretamente me las ingenio para tal cosa, ¿no? Entonces yo le digo secretamente, lo que secreta la mente, porque tiene el síntoma de que se queja y nunca las cosas sirven y nunca van a funcionar, etcétera. Entonces queda como en una especie de magma, donde finalmente todo lo que haga de todas maneras va a ser imposible. Entonces, ese era un ejemplo. El equívoco gramatical tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, si yo digo, María y la hermana fueron a la misma escuela. Ella, entonces, ¿quién? Normalmente es la hermana, porque es la última que mencioné, pero puede ser también María. Entonces hay casos en que alguien hablando, por ejemplo, del padre, va a decir algo del partener. Entonces ahí puede haber un equívoco gramatical. ¿Ok? Y el equívoco lógico es más sofisticado, pero yo me acuerdo de un ejemplo de hace muchos años en Argentina, de una colega que decía que tenía un paciente obsesivo que se vanagloriaba de saber cuando dos autos llegaban a una esquina, cuándo se iba a producir un accidente. Y la analista le dice, entonces, ¿por qué no avisa? Yo he recibido, por ejemplo, una pareja
donde el problema era que él era un artista que decidió dejar de trabajar para dedicarse a su arte. Y claro, la pobre mujer tenía que trabajar por dos. Entonces venían a quejarse de eso. Y él me dice en un momento dado, yo quisiera que el dinero no fuera un problema para mí. Le digo, entonces vaya al cabo de la lógica y haga de tal manera que no sea un problema. Es decir, que hay que trabajar para ganar bastante bien, para no estarse fijando. Es lo contrario, ¿ven? Esto es ir, como se dice en francés, al au bout de la logique, que ir al cabo de la lógica. Que alguien viene y dice, claro, es muy lógico, pero si uno realmente, entonces, también, ¿tienes alguna idea? No, 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 No. esto es lo que has dicho tú, es porque no avisa. Claro, sería lógico que si sabe si se está tan seguro de su estrategia, entonces que la ponga, que avise. ¿Qué quiere decir? Que el tipo goza de pensar que él sabe, pero en realidad como no avisa porque sabe que no sabe, que lo real hace que a veces se pueda equivocar. Claro. Ujú. Eso quiere decir. No que sí, que sabe y que debería avisar para que haya menos accidentes en la circulación. También, claro, de mirar la escena, exactamente. Sí. Puede ser eso también. Sí, una chica, por ejemplo, que viene porque ella tenía un novio que la maltrataba, pero horriblemente. Y entonces me dice en un momento dado, yo sé lo que hace que él se ponga tan nervioso. Y si yo sé que si le digo tal cosa, él se va a salir de las casillas. Y bueno, entonces claro, goza de ser maltratada. Es decir, hay que tratar de escuchar de qué goza alguien, no lo que le quieren decir o lo que significa. Si le hablan de una altercación en la familia, ¿cuál es el goce que está en juego? Altercado. El altercado. Sí, gracias. Por ejemplo, puede ser el goce de pelearse, como el caso de Daniel Pascalán, que decía que estaba casado con una mujer de hace 30 años y que no quiere pelearse con otra. Dice, hace 30 años que nos peleamos, pero no me quiero pelear con otra. Ya sabe que sabe seguir. Ya sabe que con eso funciona bien. Bueno, ¿por qué no? Entonces, se trata de una distancia entre la palabra y el sentido por la materialidad de la letra, en tanto que produce el acontecimiento de goce que determina la formación de los síntomas. La interpretación como saber leer apunta a reducir al síntoma a su fórmula inicial, es decir, el encuentro material del significante con el cuerpo, al choque puro del lenguaje y del cuerpo. Hay que desprenderse de los espejismos de la verdad que este desciframiento puede aportar y apuntar a la fijación de goce, a la opacidad de lo real. El inconsciente transferencial es el que permite la articulación de S1 y S2. Hace lazo entre los significantes. Pero este despliegue de la cadena significante deja pasar el real en juego, como lo dice Lacan en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. El inconsciente desplegado como un saber en el lugar de la verdad es una elucubración de saber que recubre lo real. En este ultimísimo texto de Lacan, porque es el último texto de los otros escritos, la verdad toma el estatuto de una mentira que uno se cuenta y que no permite cernir el real del síntoma. El inconsciente real, dice Miller, preexiste a la cadena significante asociativa que va en un segundo tiempo a recubrirlo. Este inconsciente real es análogo al traumatismo. Es la pura iteración de un modo de goce. El uno que insiste detrás del síntoma. Por ejemplo, dice Miller, el alcohólico se toma siempre el mismo vaso. Si ustedes reciben a alguien que tiene una adicción o un alcoholismo, pregunten para verificar cuántos, por ejemplo, un tipo que me decía que salía y tomaba, ya no sabe, y ya volvía absolutamente en blackout. ¿Cuántas cervezas se toma? Y no sabía cuántas.
Entonces, ese es el punto, porque se está tomando siempre la misma. Por eso hay que volver a tomar y tomar y tomar. No se adicionan. Ciertamente, un análisis pone en juego las dos vertientes del inconsciente. Al principio es importante permitir el despliegue de las cadenas asociativas, dar al sujeto el gusto del saber inconsciente. Más adelante, para cernir su posición de goce, permitirle transformar el goce malo en algo que le proporcione una ganancia de satisfacción, es decir, en un plus de goce, es necesario dar lugar al inconsciente real. Patricia Boscan-Carros recuerda en un texto que pueden encontrar en el sitio de Uforca, que se llama Vers l'inconscient réel, que dice que la concepción de la cura ha cambiado a lo largo de la enseñanza de Lacan. De la ganancia de saber de la proposición del 9 de octubre, se ha pasado a la ganancia de satisfacción del prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. Al final de un análisis, se espera que un sujeto pueda transformar no su modo de goce, que ya está inscripto, en la carne, sino, claro, la relación que tiene con él, que puede hacer uso de él en lugar de que esté dirigido por la pulsión. Ahora bien, ¿cómo atrapar el hueso de la repetición, la iteración de un modo de goce? Lacan va a apoyarse en la poesía, que practica dos operaciones, el desdoblamiento del sentido y al mismo tiempo su vaciado. ¿Por qué? La idea es que como se desdobla el sentido, se muestra que eso puede querer decir otra cosa. Esa es la operación analítica. Si alguien dice, yo siempre fui la excluida, bueno, excluido, está bien, puede ser que alguien sufra porque no lo aceptan, pero también le da una posición de exterioridad muy interesante, porque puede tener la posibilidad de no estar metido y no estar absorbido por la lógica de un grupo. De hecho, es algo que Lacan dice, en el seminario de un otro al otro, hay lugares donde es mejor que uno no lo acepte. Entonces, ¿por qué decimos que la sesión es un poema? ¿Cómo hace un poeta para realizar esta proeza que consiste en el vaciado de sentido? Podemos dar el ejemplo de un poema de Víctor Hugo, que se llama Ella estaba descalza. Bueno, les pido disculpas porque lo he traducido yo, porque las traducciones que encontré en internet eran muy malas y no me permitían explicarles esto y no tuve tiempo de ir a buscar una autorizada, pero en todo caso van a ver que podemos leer alguna cosa. Este poema está en las Contemplaciones, parte 1, libro 1. Y es un poema que se despega del conjunto, porque muchos de estos poemas en esta época de Víctor Hugo son un poco tristes, son melancólicos, él mira hacia atrás con una cierta mirada triste. Y este es un poema diferente, como van a ver. Entonces el poema se llama Ella estaba descalza. Ella estaba descalza, ella estaba despeinada, sentada, los pies desnudos, entre los juncos torcidos. Yo, que pasaba por allí, creí ver un hada y le dije, ¿quieres venir al campo? Ella me miró con esa mirada suprema que le queda a la belleza cuando triunfamos. ¿Y quieres? Es el mes para amarse. ¿Quieres que vayamos bajo los árboles profundos? Ella secó sus pies mojados en la hierba de la orilla y me miró por segunda vez. Y la hermosa jovial se volvió pensativa. Oh, cómo cantaban los pájaros en el fondo del bosque. Cómo acariciaba el agua suavemente la ribera. Vi venir hacia mí, entre los grandes, en las grandes y verdes cañas, la bella, feliz, asombrada y salvaje, sus cabellos en los ojos, a través de los cuales reía. En este volumen, Víctor Hugo expone los eventos de su vida, y este es uno de los pocos poemas que evoca la felicidad de un encuentro amoroso en un marco bucólico. Los elementos de la naturaleza se hacen eco de los sentimientos, de las emociones del autor en un recuerdo de juventud. Lacan va a recurrir a la poesía para, en la perspectiva del inconsciente real, revelar el goce ligado al síntoma, es decir,
lo que al hablar eso quiere. En el seminario De un otro al otro, Lacan precisa que interpretar un sueño, lo que nos guía, no es qué quiere decir, sino qué quiere para decir eso. Es decir, qué es lo que al decir eso quiere. En el seminario, ¿cómo se dice este seminario en ¿Cuál? castellano? L'Insu. ¿Cómo les llaman? Lo no sabido que sabe es un poco complicado. Bueno, eso. Se pregunta, ¿cómo puede el poeta realizar esta proeza de vaciar el sentido? Es reemplazando el sentido ausente por lo que, dice Lacan, yo he llamado la significación. Y precisa, la significación es una palabra vacía. Tomando apoyo en Dante, que quería que su poesía fuera amorosa, Lacan plantea que el amor no es sino una significación, es decir, está vacío. El deseo tiene un sentido, pero el amor no es sino la significación que cada uno le da. De ahí no es cierto los numerosos problemas de pareja. Todo discurso tiene un efecto de sugestión, dice Lacan en este seminario. Un discurso es siempre adormecedor, salvo cuando no se lo entiende. Entonces despierta. Lacan da el ejemplo de los animales de laboratorio, que no entienden lo que quiere el experimentador, de ahí que se mantengan despiertos. El despertar es lo real bajo el aspecto de lo imposible, dice. Ahora bien, ¿qué es lo que despierta o adormece? Es por esta razón que convoca la escritura poética china. El psicoanálisis está llevado a hacer resonar, dice Lacan, otra cosa que el sentido, porque el sentido es lo que resuena con la ayuda del significante, pero lo que resuena va más lejos. Es más bien blando el sentido, tapona, pero con la ayuda de la escritura poética china, ustedes pueden cernir la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. Como podemos constatar, la perspectiva de Lacan es en esta época de ubicarse lo más cerca posible de la resonancia del cuerpo. La única manera de hacer del psicoanálisis una práctica que no sea charlatanería ni una estafa es de tomar al ras del sentido y de hacer resonar lo que se engancha a la carne, al cuerpo. Y así, si Lacan se inspira de François Cheng, que ha sido durante algunos años su mentor en este dominio, es porque la escritura poética china, a diferencia de la escritura poética de nuestras lenguas, hay un contrapunto que hace que eso cante. De la tonalidad a la modulación hay un deslizamiento, dice Lacan. Ahora bien, ¿qué es un contrapunto? Un contrapunto en música es un punto contra punto, es decir, una nota contra otra nota. Es una forma de escritura que encuentra su origen en la polifonía, nacida en la Edad Media, y que consiste en superponer líneas melódicas diferentes. El acorde es secundario a la diferencia de la melodía, donde se busca exactamente el acorde. Podemos ver esto como una diferencia de lectura. Por ejemplo, se cambia el intervalo montante en descendiente, se aumenta la duración de las notas, se invierte un tema. Si el acorde es secundario, el efecto de despertar está asegurado. Porque si todo fuera muy melódico, uno se duerme. Sí. Se duerme aunque sea mecido por el sonido. Una modulación es un cambio de intensidad, de timbre, de sonido. En música es un cambio de modo, una transición entre dos modos. Cernimos así que la resonancia está en el primer plano. El uso de la voz forma parte de la interpretación para hacer olvidar el sentido. La escritura poética china permite hacer entrar la vociferación, tarareos, acentos tónicos, precisa Eric Laurent. Esto lo pueden leer en un texto de introducción a un congreso de la NLS en el sitio de la NLS. Se llama La interpretación de la vérité à l'événement. Lacan habla también de jaculación, ¿dice? Sí. Jaculación.
impulso de fervor, de pasión. Es un tono elevado, cargado de pasión que se imprime sobre el enunciado. Es también lo que se puede hacer escuchar en las figuras de la metonimia, la metáfora, que Lacan estudia en el comienzo de su enseñanza. Y el ultimísimo Lacan precisa, es por lo que se unen sonido y sentido. Por eso vamos a hablar del equívoco. El psicoanálisis apunta no a provocar efectos de belleza, que se lo dejamos a los poetas, a los estetas, aunque en ciertos momentos de la cura se puedan producir efectos estéticos, Sí. que sujetos puedan encontrar que la interpretación les parece bella. Pero lo primordial para el psicoanálisis es tocar lo real, es alcanzar el goce de la misma manera que el chiste desencadena la risa, que es un plus de goce. Puede ser también provocar un efecto de risa. Es de otra resonancia de lo que se trata, dice Lacan, de cómo se funda el chiste, que es una economía de medios. Estamos en el horizonte de la práctica postinterpretativa que recurre al equívoco. Entonces, el poema que el analizante encarna. Seguimos la idea expuesta por Lacan en el prefacio a la edición inglesa de los otros escritos. A alguien que le dijo que él era un analista nato, la respuesta de Lacan fue el repudio de este certificado, que le querían encasquetar, puesto que él no es un poeta, dice, sino un poema que se escribe, a pesar de que parezca un sujeto. Cada uno de nosotros somos un poema, una composición forjada a partir de una escritura singular, donde se han tejido las palabras, las expresiones que se han deslizado entre líneas de lo que ha sido dicho, escuchado o que ha quedado en silenciado de manera única. Y es esto lo que se trata de hacer resonar en un análisis, que no sea una psicoterapia. Es lo propio de la interpretación asemántica que reenvía a la opacidad del goce, como lo dice Millet en la interpretación al revés. Por ejemplo, alguien que diga yo me hago comer por mi trabajo. No es lo mismo que diga yo me hago desbordar. Sobre todo, es muy interesante escuchar las palabras que tienen una connotación pulsional. A propósito de asemejar la intervención del analista a la escritura poética china, Éric Laurent dice que la función poética revela que el lenguaje no es información, sino resonancia, y que pone en valor la materia que liga el sonido y el sentido. Es el materialismo que encierra un vacío en su interior. Y dice, la función poética engancha la interpretación a la definición de síntoma como acontecimiento del cuerpo. Ya no estamos en la perspectiva del desciframiento del sentido del síntoma, sino de un goce que se satisface por su intermediación y que es el resorte de las reacciones terapéuticas negativas y de todas las resistencias de un síntoma a ceder. O sea, no se larga el síntoma porque permite gozar. Es porque la interpretación justa haga un síntoma que la verdad se especifica por ser poética, dice Lacan. Poética que se sostiene no de la polaridad entre sentido y verdad, sino entre verdad y goce. Es una concepción de la verdad como agujero que hace aparecer las dos caras del goce, el lugar vacío en el discurso y el agujero, lo que se impone en su plena opacidad. Para concluir, ¿por qué decimos que una sesión es poética? Retomemos el poema de Víctor Hugo. Es ante todo el relato de un encuentro contingente. No es que el sujeto busca encontrar a alguien activamente. Un encuentro totalmente azaroso y del cual el recuerdo lo acompaña hasta mucho más tarde en su vida. Entonces tenemos el instante de ver, cuando dice, descalza, despeinada, pies desnudos, creí ver un hada. El tiempo para comprender, cuando dice, ella me miró por la segunda vez,
feliz, asombrada y salvaje, se volvió pensativa. Y el momento de concluir, vi venir hacia mí, entre las grandes y verdes cañas, la bella, feliz, aterrorizada y salvaje. Entonces, el despeinada del primer verso se vuelve a aparecer en el último verso cuando dice sus cabellos en los ojos. El peinado se dobla de una mirada traviesa, de una mirada cómplice, de una mirada que dice sí al goce. La mirada suprema, que lo fija, se vuelve mirada risueña, que consiente. Los adjetivos descalza, despeinada, propios del hada, se vuelven asombrada y salvaje de la joven bella y feliz, que comparte las emociones del poeta y que se asocia a ellas. Es interesante este poema porque de a poquito se va encarnando también, ¿no? Del hada, que es una figura etérea y sin cuerpo, se vuelve una chica de carne y hueso que también dice que quiere. Hemos dicho, constatamos entonces que el momento de concluir está presente en el instante de ver, se vuelve a aparecer en la conclusión transformado. Hay un plus de goce, es el caso de decir, y es que se expresa. Hemos dicho que la sesión sigue un movimiento dialéctico, aunque esto no sea obligatorio. Esta idea puede extenderse a la cura misma. Una cura sigue un proceso dialéctico, y hemos dicho también que esto concierne el estatuto de la verdad. Este estatuto cambia a lo largo de la enseñanza de Lacan, así como en un análisis. La verdad que se descifra al principio revela su carácter de ficción a lo largo de una cura. El sujeto está advertido de lo que le ocurre y que esto no tiene un origen en la realidad, sino que él participa de alguna manera, como Dora, en el malestar que denuncia. Y es de esto que se va a tratar en un análisis. La verdad se vuelve mentirosa al final. Son los mismos movimientos que sigue la verdad en la enseñanza de Lacan. Primero, es una verdad descifrable en el sentido de los síntomas. Luego aparece como estructura de ficción. Y finalmente, como verdad mentirosa, como lo dice en el prefacio. Es el hilo de Ariana que no debemos perder de vista desde el principio de un análisis si queremos inscribir nuestro enfoque en la afirmación del inconsciente. Apostemos entonces a que, como la sesión, la cura guarde un esfuerzo de poesía, capaz de contrarrestar el espíritu de la época profundamente hostil al inconsciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, le doy las gracias a Dalila porque ha encontrado verdaderamente el esfuerzo de poesía para transmitirnos cosas complicadas, ¿no? Gracias. Desde el principio al final de la enseñanza de Lacan. Abrimos un turno de palabra para quien quiera. Sí, Amanda. A ver. Bueno, primero agradecerte porque me ha encantado tu exposición, también por lo vivo, y me hizo recordar el título de un testimonio tuyo que escuché hace muchos años que se llamaba La mujer que ríe. Hay algo de eso que transmite tu enunciación también. Entonces, mi pregunta está dirigida, digamos, a cómo sabiamente has podido articular al Lacan hegeliano de intervención sobre la transferencia con el Lacan que plantea la interpretación como equivalente a la escritura china, es decir, como los dos extremos de su enseñanza. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde hacen intersección esta dimensión dialéctica con la escritura o la reiteración de la letra de Gorsi, ¿no? En relación a la exposición que has hecho. Sí, la huella es la huella de goce. Es decir, la dialéctica es porque la dialéctica no va a la revelación de la verdad, lo que gana la enseñanza de Lacan al final, en la ultimísima parte, es que revela que la verdad es hermosa, como se lee en el seminario del reverso del psicoanálisis,
Y que ahí justamente se puede tomar lo que en el principio de la enseñanza era como el sentido, todo el trabajo sobre el significante, con la operación de la metáfora y la metonimia, como al final de la enseñanza todo esto tiene como punto de mira de poder dejar pasar el goce. Es decir, que es lo que también Miller ha recortado en la enseñanza de Lacan, que finalmente no se habla para decir algo, sino para gozar. Que es lo que, por ejemplo, él extrae en el seminario aún de la otra satisfacción. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué venimos a dar conferencias a tantos kilómetros de la casa? Porque uno goza hablando. Finalmente es el punto. Entonces, si no, no se movería. Y esto es lo que mueve el mundo. El goce. Sí. Entonces, la dialéctica recuperada en el ultimísimo Lacan permite revelar que la verdad no se asocia a una información, a un saber, sino que el saber mismo es medio de goce. Y que de eso se trata en una cura, porque de transformar eso. Sí, iba a decirte que me ha parecido que hay un paralelismo entre la enseñanza de Lacan y lo que sucede en una cura. Exacto. ¿No? Sí. Así como en una cura al comienzo es el descubrimiento de la verdad, etcétera, y poco a poco eso se va extinguiendo y lo que va apareciendo cada vez más es la repetición del goce que no cambia, ¿no? Entonces, también en la enseñanza de Lacan hay ese pasaje, ¿no? Como si la propia enseñanza de Lacan fuera una cura analítica. Exacto. Sí, sí. Sí. Sí, es totalmente así. Porque al principio hay que dar lugar al desciframiento, al hecho de que el sujeto se escuche hablar. Eso parece, pero no es el caso. Y eso es lo que hace que venir a hablar con un analista sea distinto de ir a hablar con cualquier otra persona. Entonces, ahí es donde justamente va a estar la operación del analista, que no escucha lo mismo que todo el mundo. Escucha lo que eso lo que eso quiere cuando se dice. A mí me gusta mucho esa cita cuando Lacan dice lo que al hablar eso quiere. Sí. De un otro al otro. En la clase, bueno, te digo la página. Bueno, en francés es la página 198, pero habría que buscar en castellano, claro. Pero es de un otro al otro. Por ejemplo, en la clínica todos los días los pacientes dicen, pero ¿por qué? Si yo sé que esto me hace mal, yo lo sigo haciendo. Claro. Claro, querer desconocer eso, que es una posición bastante común, ¿no? Incluso política puede ser en algún momento, ¿no? Querer desconocer lo real es algo contra lo que el psicoanálisis se enfrenta para encontrar un lugar en el mundo, digamos, ¿no? Porque todo empuja en otra dirección. Sí, porque es lo mismo que querer resolver el síntoma prohibiéndolo o ordenándolo sin tener en cuenta el goce. Por ejemplo, en el Curtil han encontrado que cuando tienen esta clínica con chicos psicóticos, les resulta bastante bien decir sí al síntoma y luego poner un límite detrás. Pero no se puede decir que no, porque hay un real, porque hay una satisfacción allí. Por ejemplo, Alexandre Stevens daba el caso de un chico travesti que se quería poner, ¿cómo se dice? La base de maquillaje. Mascarilla. Mascarilla. Entonces, claro, le dijeron, bueno, te lo puedes poner hasta las 4 de la tarde. Entonces él viene a verlo y dice, bueno, son las 4:05, ¿qué hago? ¿No? Son las 4. Pero el hecho de decir que sí permite que algo funcione. Porque si no, por ejemplo, es el caso típico de padres que tienen hijos adolescentes y no quieren que estén delante de una pantalla
en ningún momento. Bueno, eso es imposible, hoy en día sobre todo. Y Mm. bueno, poder decir que sí, pero no toda la noche. ¿Mm? No, no quiere decir que sea una receta, pero la idea es tener en cuenta qué es lo que eso satisface. No es una receta, pero es tener en cuenta el hecho del goce. El goce, qué es lo que eso satisface. Claro, entonces no se le dice que sí por no sé qué razón, se le dice que sí, porque si se le dice que no, ya estás entrando en otro discurso, ¿no? Y porque Que se no- sabe perfectamente que desde que van a Claro. prohibir algo se va a volver a producir mucho peor. Claro, es más Ese es el interesante. punto, claro, porque hay que estar, la idea es Ya estar sale- advertido no que el sale goce contigo, existe, claro. Exacto. el goce y la Y ensalzarse. la de la transgresión. Así que podríamos ser Creo que Carmen antipedagogos. quiere ¿Sí? preguntar algo. ¿Quiere intervenir? Carmen, me parece. Carmen, llévale el micro. Espera, Carmen, que no te oyen los... Si puedes explicar un poquito más esto que dice Lacan, no soy un poeta, soy un poema. Ah, sí, porque la idea es justamente poder escuchar la singularidad del síntoma. Por ejemplo, hay una persona que viene a supervisar y me dice, ay, yo tengo un caso de una anoréxica. ¿Cómo se tratan las anorexias? No, anorexias no se tratan en la orientación lacaniana. Se trata esa anoréxica. ¿Cuáles son los significantes precisos que esa persona va a decir y cómo se ha ido tejiendo ese texto? Ustedes saben que el origen de la palabra texto es el tejido, es la misma etimología. Un texto es un entramado de palabras. Y cada uno de nosotros somos un tejido de frases, de palabras que han marcado. En un análisis, uno ha extraído 4 o 5 frases, a lo mejor 7, pero no más. Y ese entramado nos ha constituido. De eso se trata, ¿no? Es el poema que cada uno es. E incluso hay una pequeña ironía de Lacan cuando dice a alguien, c'est un poème. Sí. Quiere decir, bueno, es un caso. Sí. Cada uno de nosotros tiene una singularidad. Por eso 2 alcohólicos no se parecen, 2 anoréxicas tampoco. Hay que escuchar en ese texto y ahí es donde van a estar las respuestas. Claro, es una equiparación al síntoma, digamos, ¿no? Cada uno tiene un síntoma singular, aunque se pueda hacer un diagnóstico, aunque se puedan hacer categorías de síntomas. Si hubiera dicho poeta, el poeta es el que escribe El que el escribe el texto, texto. mientras que el poema es el texto ya escrito sobre cada uno de nosotros. Que se ha inscrito justamente à l'insu. En francés, à l'insu quiere decir a mis espaldas o a pesar Sin que lo mío, sepa, sí. sin que lo sepa. En una revista de la escuela, la cosa número sobre el fantasma, yo he escrito un artículo que se llama, con una frase de Lacan, vuestros fantasmas los gozan. Sí. Entonces ahí yo he investigado si el fantasma que uno tiene, uno es el autor o no. Como en Pegan a un niño. Y en realidad el fantasma es algo que se formó en nosotros por todo lo que escuchamos, lo que adivinamos, lo que interpretamos, pero no es que nosotros lo hemos escrito como si fuéramos el poeta. Eso es. Se fue configurando con un poco todo lo que había, Sí. lo que se dijo, lo que no se dijo, Sí, sí. cómo cada uno lo leyó, porque en una misma familia cada uno es un poema diferente, Sí. con a veces los mismos materiales, pero eso es como si fuera un rompecabezas, en cierta manera que se ha ido tramando. Bueno, eso es lo que hay que encontrar, la trama de cada caso. Oui, madame. Por ejemplo, cernir en un caso cuál es a mí me sirve pensarlo así, pero no es la única manera. ¿Cuál es la avenida principal? ¿Cuál es el eje de un caso? Sí. Que es lo que se escucha en los testimonios, justamente. Por ejemplo, como vos recordabas, ¿no? Bueno, la mujer que ríe era mi primer testimonio.
Yo me reía, pero era como la risa está tomado del hombre que ríe de Víctor Hugo también, ¿no? El hombre que ríe de Víctor Hugo es ¿conocen el personaje? No, yo no. Bueno, tiene que ver con España, Ah, porque había una costumbre en el siglo XVII, si no me equivoco, se llamaban los comprachicos. ¿qué? Los comprachicos era un grupo de malandras españoles en la novela de Víctor Hugo, ¿no? Sí. Que raptaban niños y los deformaban para venderlos a las ferias. Para pedir. ¿no? Para pedir, la o maldición. para las ferias. Antes Ah, había las ferias, sí, los monstruos. las ferias con los monstruos, la mujer barbuda, Ah. y el hombre que ríe es un niño, digamos que hay un barco que parte en Inglaterra y hay un niñito que no se pudo subir al barco. Entonces lo operan y le hacen una especie de sonrisa así, que es como que prolongan las Como- comisuras, y entonces aunque él no quiera, siempre se ríe. Es como una máscara, como una mueca. Siniestro. Es siniestro. Mm. Bueno, esto es toda una historia muy interesante que les recomiendo que lean, un libro larguísimo pero ¿Cómo se apasionante. llama el libro? El hombre que ríe. El hombre que ríe. Y entonces, yo claro, yo tenía esa sonrisa porque es un rasgo de identificación con mi padre, que era un hombre muy sonriente y muy gracioso. Pero claro, yo en el fondo estaba triste. Ajá. Porque por el lado materno hay toda una herencia de figuras tristes y algunas también melancólicas. Entonces, que estaban idealizadas, ¿no? Bueno, el abuelo materno que pasaba su vida en una cama de depresivo leyendo. Entonces era el intelectual de la familia. Entonces quedaba como que yo ahora puedo hablar con mis primos y decirles, pero el abuelo era un melancólico. O sea, no hay que dejarse de bromar. Esa es la verdad mentirosa, ¿no? Ah, el abuelo, el gran intelectual, pero que no. Hay una cosa así, ¿no? De identificarse a la tristeza, como Sí. que algo que era incluso superior a Está mejor la... visto. Yo pensaba que estaba mal divertirse, reírse, etcétera. O sea, en el fondo en mi fuero íntimo, como se dice. Y entonces al final del análisis, bueno, yo ahora me puedo reír realmente, Sin encarno ambajes. eso sin la imagen, Sin ambajes. sin ambajes, claro. Y bueno, hacer pasar el psicoanálisis también, haciendo reír un poco. ¿Por qué no? Si puede ser instrumentalizado para hacer pasar algo. No, Sí, sí, sin duda. sin Y a duda. veces es la única manera, ¿eh? Es la única manera, sí. Mm. Hacer pasar. Incluso, por ejemplo, también me pasaba de que los otros se rían de mí. Ah, sí, sí. Era como el hombre que ríe. Le daba, porque en la novela este personaje hace reír a la gente. Lo hacen actuar, hacen como pequeñas obras de teatro, pero claro, él como está siempre así, la gente se ríe. Y el pobre sufre que se burlan de él, porque Claro. no puede no tener esa... Es una esa mueca. imagen. Es una mueca, claro, una máscara. Sí. Entonces, bueno, recuperar algo de esto que estaba en el principio, por eso, bueno, esto sirve para ilustrar la dialéctica de la cura, algo que está en el principio y que, bueno, después se puede recuperar, pero ya arrimado al goce y pudiendo servirse de esto. Mm. Bueno, ¿alguien se anima? Hay un ejemplo muy bonito esta semana de esto como de la cuestión de la letra que se Sí. encuentra. Entonces una nenita que viene y me dice que soñó con el gato, bon, le chat. Y que sueña que el gatito está maullando. Dice, cuando me despierto está arañando la puerta porque quiere entrar. Bueno, después le digo si quiere dibujar, entonces dibuja y hace un muñeco de nieve y una línea y abajo unos pasos, unas huellas. Bueno, ¿qué son las huellas? Bueno, las huellas que alguien deja, que pasó, que ya no está. Resulta que ella empezó a venir cuando murió el abuelo, personaje importante, con el que tenía una relación especial. Y no sé cómo, se me ocurrió preguntarle cómo te llamaba el abuelo.
Bueno, tiene que ver con el nombre de ella, ella se llama Charlene, y él dice, mi abuelo me llamaba Yaya, Ah, como ya, como el ya del gato. Mm, O sea que ese gatito, que no tiene nada que ver, era ella. es la letra de lo que ella encarnaba para el Mm. abuelo, y el lugar, como dice Freud en el duelo el problema es que uno pierde el lugar que tenía para ese ser que perdió. ¿M? No es tanto que el otro no esté más, sino el lugar que uno perdió. ¿M? Y ella perdió el lugar de la Yaya. ¿M? Entonces, pareció bonito el ejemplo. Ahí, digamos, se puede ver como hay algo de poético en el sentido del psicoanálisis, ¿no? Mm. Que vuelve ahí, que algo se está diciendo. Mm. También por eso es difícil hacer duelos cuando se es muy pequeño. Ujú. Es complicado, Sí, porque no pierdes el lugar que tenías porque no eras ni siquiera como sujeto. exacto. Claro, no se alcanzó a subjetivar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ese duelo? Claro. Y sí, en todo caso es lo que hay que tratar de ubicar. Sí, sí, sí. O a lo mejor tratar de encontrar cuál es el lugar que su sujeto pensó que tenía. Para mí era lo que decían las mujeres del pueblo. Claro, sí, yo me acuerdo. Yo sé por qué lo estás diciendo. Que era, ay, si su madre la Ahí viera. está. Era eso. Pero hay una versión de un Bueno, lugar. eso, pero Se ha era construido, voilà. Mm. Ahí está el ejemplo, perfecto. Se ha construido una versión con lo que hay, con lo que se escucha. Sí, claro. Mm. Claro. Una versión traumática. Siempre es una versión dramática. Sí, a mí me gusta también mucho una frase de Miller que está en la erótica del tiempo, debe estar eso en castellano, ¿no? Sí, sí. Ese texto. Y van a ver que en un momento Miller dice, has leído mal lo que estaba escrito. A mí me parece muy rico ese comentario a nivel clínico, ¿no? Es decir, decir algo eso. está escrito, lo Ujú. has leído mal, ¿no? Mm. En mi caso, por ejemplo, mis padres me habían dicho, te esperamos durante 4 años. Bueno, yo entendí, me había demorado y que me tenía que apurar. Entonces vivía apurada. Hacía todo rápido. Me casé por la primera vez a los 22 años para que no se me haga tarde. Bueno, era toda una historia, el tema de llegar tarde, de apurarse, de no estar, estaba pero realmente convencida de que había llegado tarde. Encima mis padres eran mayores que los otros padres, se habían casado tarde, porque eran los más pequeños de sus hermanos, entonces mis primos, por ejemplo, tienen 25 años más que yo. Entonces los hijos de mis primos tienen mi edad. Si yo tenía todo, me daba a pensar que esperamos 4 años, podría haber llegado antes. Y cuando terminé el análisis me di cuenta que yo primeramente no pedí venir al mundo. Que los que se demoraron, si hay una demora en algún caso, son ellos. Y que eso también podía ser leído como teníamos tantas ganas que vinieras que ya no dábamos más. Que era y además que era una contingencia. Así que, bueno, entonces ven, o sea, volver a leer de otra manera. Eso va a quedar así, yo no voy a cambiar la fecha de nacimiento. No me gustaría tener 4 años más, sobre todo ahora, No. pero poderlo leer de otra manera y hay algo que se alivia. Entonces, cuando quiero me apuro, pero cuando no quiero no hace falta. No siempre. Tampoco voy a llegar tarde al aeropuerto porque, bueno, ahora yo ya no me apuro. Voilà, esta sería la idea. Sí, 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 sí. Mm. Sí, Silvia. Espera, que no se te oye.
Ponte el micro, Silvia. Sí, solo un pequeño comentario. Muchísimas gracias, Dalila, porque me ha encantado la conferencia. Y ahora recordaba precisamente en la erótica del tiempo esto que has traído, ¿no? Lo de usted leyó mal lo que estaba escrito, y ahí mismo Miller, porque me hacía recordar muchas cosas de las que has comentado, ahí mismo Miller dice todo el rato las sesiones apuntan a leer lo que ya estaba escrito ahí. Esa es la orientación, ¿no? Lo dice en varias ocasiones. Bueno, que muchísimas gracias, que me ha encantado. No, gracias a vos. Hay algo que podemos, bueno, lo que se puede, digamos, subrayar es esto de el uso de la voz en la interpretación, porque es un poco lo que comentábamos en el intercambio por mail. Sí. Un ejemplo, digamos, cómo hacer algo de la escritura poética china, ¿no? Es decir, que la interpretación tenga un efecto. Por eso también es interesante que después de la interpretación la sesión se termine. Es para darle el efecto, ¿no? Vieron como cuando juegan al tenis, pegarle a la pelota de tal manera que haga un efecto. Sí. Si no, es un ping-pong. Entonces el paciente dice algo, o como practicaban los psicoanalistas post-freudianos, la interpretación en flujo continuo podría ser, ¿no es cierto? Cada frase era interpretada. Eso cambia totalmente. Ahora ya no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en esta orientación, pero es algo que viene a cambiar la manera como se trabajaba. Y a veces hasta una interjección. El analista diga, ¡oh! No es lo mismo, digamos, decir, bueno, ya está bien. Vos te acordabas del caso de Laurent Dupont, Sí, que sí. termina con un sueño donde hay un auto que se cae por un acantilado y hace cac, 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 cac. Sí. Bueno. Y eso es lo que usa Miller para interpretarlo. Para interpretar, y ahí termina el análisis. Y es cierto que Laurent me ha contado que en una vez que lo han invitado, en francés, entonces CAC se escribe ZC, CAC. Y no faltó alguien que le dijo que si no hablaba eso de una ballena, o sea, de un cetáceo. Eso sería el ejemplo de ir por el lado del sentido. No, CAC no quiere decir nada. Era un ruido. Es un ruido. Está el caso también de Santiago Castellanos, me estoy acordando, que sueña con una fórmula y que va a buscarla en internet. Sí. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Bueno, es el sinsentido, la letra, a lo que se llega. A lo mejor ChatGPT le va a decir algo. Ahora. Entonces, esa sería la idea de la ejaculación, algo que aparezca y que toque, que sacuda. La idea es, no a cada sesión, por favor. Hay que dosificar la interpretación, pero que hay momentos claves en una cura donde, bueno, la interpretación ha sacudido al analizante. Sí. Y eso es cierto también, como decíamos recién, que depende del analizante también. Que a lo mejor el equívoco era espectacular, pero el sujeto siguió de largo. Y eso es importante subrayarlo. Como yo te decía, en el caso que presenté en las jornadas de la escuela ahora en París, es un joven que viene tan deprimido que yo me pregunté si no era un melancólico. Así, tenía más o menos 30 años, hacía como 3, 4 años que no trabajaba, que no tenía novia, que toda su vida se había detenido. Y me cuenta que perdió el padre desconocido y ya había visto 5 psicoanalistas antes. Y la última le insistía con ese padre que lo abandonó cuando tenía 1 año. Bueno, yo le dije, mire, ese es un agujero negro, lo vamos a dejar así. Si usted no sabe nada de su padre, no tenemos por qué hablar de eso. Y resulta que el verdadero partener del sujeto era la madre, que se había muerto. No sé, él creció solo con la madre y había una hermana de otro padre, pero mucho más grande. Entonces
solo con la madre, y la madre se había muerto 6 años antes y él todavía estaba ligado a esa madre y pensaba en la madre, y bueno, católico practicante, hacía misas por la madre y tenía todos los objetos de la madre todavía guardados en valijas, etcétera. Bueno, una cosa así. En un momento dado dice, bueno, yo me sacrifico, yo estoy siempre en el sacrificio. Había una identificación al personaje de Cristo también. Y dice, entonces en francés es sacrifice. Mm. Sacrifice, el sacrificio. Y yo le digo, sacrifice, menudo hijo. Mm. Y bueno, y él lo escuchó, porque también podría haber dicho, sí, sí, claro, yo me sacrifico. O, sí, sí, claro. Alguna gente piensa que uno le hace un chiste haciendo un equívoco, cuando no están, digamos, introducidos en el... bueno, y eso tuvo un efecto, porque después de eso conoció a una chica, encontró un trabajo, se comprometieron, bueno, hubo una serie de cosas y empezó a elaborar de otra manera, ¿no? Mm. Bueno, pero tiene que escuchar el sujeto la interpretación. A veces ocurre que no escuchas y al segundo siguiente escuchas. O mucho después. También, O mucho después. Sí. Yo había tenido Sí. una interpretación así, con Mm. una palabra en francés que yo no conocía. Y yo la dejé pasar. Mm. Tampoco me fui. A mí que me gusta buscar en los diccionarios. No fui a buscar eso. Sí. Y como varios meses después, resonó. Mm. También puede pasar eso. Ujú. Que como que hay un desfasaje entre el momento lógico Sí. de la interpretación y el momento en que resuena, Sí. digamos, que toca el cuerpo. Mm.